de ultrasonido en medicina. Es un gusto para mí poder presentar este webinar con grandes exponentes internacionales. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Bruno Sagástegui. En la semana pasada estuvo el doctor Pedro Uschen con la presentación de la ecografía de cadera, que tuvimos muchas felicitaciones de parte de todos los asistentes. No olvidemos que están invitados para las 2 charlas más en adelante, para el día lunes 15 de junio, con el tema ultrasonido de diagnóstico de ginecología infanto-juvenil a cargo de la doctora Tibairi Turriza. Y para concluir el día lunes 22 de junio, estaremos con el tema visión general de la ultrasonografía en el área crítica, pediátrica y neonatal con el doctor Rolando Dávila Salcedo. Agradecemos el auspicio de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y a su presidente, el doctor Fernando Aguinaga, a la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos Pediátricos y a su presidente, el doctor Alfonso Rivera, a la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina y a su presidente, el doctor Ramiro Pilataxi. Luego de la charla tendremos un espacio para las preguntas que nos hagan llegar a través de este chat. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro expositor la noche de hoy. Es el doctor Bruno Sagástegui Aguilar, desde Trujillo, Perú, médico radiólogo de San Juan y Tomo Norte, posgrado en ultrasonido, maestro y doctor en medicina, director y profesor del Centro de Estudios de Ultrasonido CEUS, conferencista nacional e internacional en ultrasonido diagnóstico, acreditado internacionalmente en ultrasonido abdominal y ginecobstétrico por APCA Interleos, colaborador permanente de Sonoworld USA con conferencias y casos de ultrasonido, experto en ultrasonido abdominal, colaborador para exámenes de certificación, acreditación APCA, experto universitario en ecografía musculoesquelética, Lazos Miami, Murcia, España, acreditado en ultrasonido en paciente crítico o InFocus, profesor internacional de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido Klaus, miembro de la SPUN Klaus Werfen Search. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro expositor, al doctor Bruno Sagástegui. Por favor, doctor, siga adelante usted. Para compartir. Sí, señor, ya estás a cargo tú de la pantalla. Ahí estamos. Listo. Bueno, buenas noches, colegas. Gracias por la invitación a participar en este webinar dedicado a la ecografía pediátrica, a las sociedades auspiciadoras, sociedades de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, a la Sociedad de Pediatría y a la Sociedad de Ultrasonido en Medicina y Biología de Ecuador. Sobre todo a Santiago, que ha tenido a bien invitarnos para llevar a cabo este webinar, que es de mucha importancia y que no se trata comúnmente en la parte pediátrica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el rol de la ecografía en la estenosis hipertrófica pilórica como un suceso importante en el lactante comunicador. Hay que tener en cuenta que la estenosis hipertrófica del píloro se conocía antes como hipertrofia congénita del píloro, denominada también hipertrófica, estenosis hipertrófica infantil, para diferenciarla de la adquirida en el adulto. Y esta patología se trata como un síndrome pilórico, caracterizado obviamente por la obstrucción al flujo de salida del contenido del estómago hacia el duodeno. Perdón, Bruno, te interrumpo. Hola. No tenemos, la presentación no se ha subido a la pantalla. Comparte la pantalla, por favor, para ver la presentación. A ver. Pero no me sale acá. Abajo en compartir pantalla, en la línea inferior, tal vez. En la parte inferior. Exactamente. Sí, está bien. Ya, no tenemos imagen todavía. Dice que ha empezado a compartir. Ahí estamos bien. Expande si quieres, puedes regresar a la primera, por favor, porque no vimos. ¿Está? ¿Le puedes regresar a la primera diapositiva? Gracias, te agradezco mucho. Ahí estamos. Sí, señor. Bruno, solo dame un segundito, pongo micrófonos a todos. Ahora sí. ¿Listo? Ya. Bueno, agradecimiento a las sociedades ecuatorianas de medicina pediátrica intensiva, la misma sociedad de
Pediatría y la Sociedad de Ultrasonido en Medicina y Biología de Ecuador por la invitación, sobre todo a Santiago por haber tenido digamos, la bondad de invitarnos para participar de este webinar en pediatría. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del rol de la ecografía en la estenosis hipertrófica pilórica como dentro de un abanico de causas en el lactante vomitador. Como definición tenemos que la estenosis hipertrófica del píloro también se conocía como hipertrofia congénita del píloro y como hipertrofia pilórica infantil, para diferenciarla de la estenosis adquirida que se observaba ya en el adulto. Esta hipertrofia pilórica, se catalogaba como un síndrome pilórico, que se caracterizaba por una obstrucción al flujo de salida del estómago para que el contenido pase hacia el duodeno libremente, obviamente por la hipertrofia de la musculatura a este nivel. Es importante en toda la patología, sobre todo en pediatría, tener en cuenta la epidemiología, saber en quién sospechar cada una de las patologías. Por eso es importante en esta entidad tener en cuenta que afecta típicamente a lactantes pequeños y a recién nacidos. Se presenta entre la segunda y octava semanas de vida, con un pico entre la tercera y quinta. 4 a 5 veces más común en varones que en mujeres, y sobre todo cuando estos son primogénitos. Afecta más a niños caucásicos en comparación con niños de origen asiático o afroamericano. La prevalencia es estimado en 2 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. También se describe predisposición familiar. Se dice que si la madre ha tenido o ha sido operada, obviamente, de hipertrofia pilórica, el niño puede tener 10 veces más riesgo de sufrir esta entidad. ¿Sentimentalmente están en otro seminario? ¿La? ¿Sentimentalmente en otro seminario? Constituye la principal causa de cirugía en menores de 6 meses de edad y la segunda causa en menores de 2 meses. En cuanto a la etiología, no está muy claro, pero hay 4 teorías principales: la inmunohistoquímica, la infecciosa, la genética, la de hiperacidez, y hay ciertas asociaciones con el síndrome de Turner, fístulas traqueoesofágicas, atresia esofágica y trisomía 18. En cuanto a la patofisiología, hay que tener en claro que la hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa del esfínter pilórico va a reducir el canal pilórico y luego va a llevar a una obstrucción completa. Esto hace que el contenido del estómago no pueda fluir fácilmente a través del píloro estrecho. En un intento de empujar y vencer la resistencia, ocurre un incremento del peristaltismo de forma vigorosa del estómago para tratar de vencer a esa resistencia. Al no poder, se van a llevar a cabo vómitos persistentes y la consecuente dilatación de la musculatura gástrica. El infante, obviamente, con el tiempo va a desarrollar deshidratación y alcalosis hipoclorémica. En cuanto a la historia clínica, es importante tener en claro que el síntoma más característico son los vómitos postprandiales, pero no son biliosos y son progresivos hasta llegar a ser incluso en proyectil, que eventualmente impiden la alimentación adecuada del lactante. Esto, consecuentemente, va a llevar a una pérdida de peso por disminución del aporte de calorías y por deshidratación, y es importante tener en cuenta que por lo general el recién nacido ha tenido previamente un periodo libre de vómitos. Es decir, el niño no nace con una hipertrofia pilórica, nace normal y en el transcurso de los días o semanas comienza a tener esta patología. Y de los antecedentes más importantes es indagar sobre todo por el uso de eritromicina o macrólidos en las 2 primeras semanas de vida, ya que estos son procinéticos y aumentan la contractilidad gástrica. Y también es importante indagar sobre los antecedentes familiares. En cuanto al examen físico, el vómito, la onda peristáltica, la oliva pilórica y el estreñimiento son los signos cardinales para este diagnóstico. Ahora, para tener en cuenta y al examen físico encontrar la famosa oliva pilórica, generalmente los niños están desnutridos y deshidratados. Y les digo honradamente que muy pocas veces llegan a nuestro consultorio niños en este estado de deshidratación. Generalmente todavía gorditos, no están todavía deshidratados o desnutridos. Pero se describe en la literatura la oliva pilórica. Miren acá en esta pieza quirúrgica el estómago completamente distendido, dilatado, y la hipertrofia del píloro. Y acá la onda peristáltica que va de un lado a otro
¿no? Pero en pacientes generalmente desnutridos es donde se observa esto, ¿no? En cuanto al diagnóstico, sobre todo el diagnóstico por imágenes, es importante tener en cuenta que ya hace más de 30 años la ecografía de alta resolución ha llevado a dejar de lado a las series varicadas, ¿no? Del tránsito gastrointestinal superior. Esto debido a que sabemos que tiene alta disponibilidad, bajo costo, no requiere contraste oral, y obviamente no hay que esperar que ese contraste obviamente pase a través de un píloro hipertrofiado. Y ha demostrado tener casi un 100% de especificidad y sensibilidad. Y esta técnica permite obviamente la visualización directa del músculo y del canal pilórico. En cambio, la de tránsito gastroesofágico se queda sobre todo cuando hay dudas en la ecografía o cuando hay sospecha de hernia hiatal, red antral u obstrucción duodenal. Pero déjenme decirles que actualmente la ecografía en la parte pediátrica casi puede diagnosticar toda la patología gastrointestinal. Casi. Miren esta comparación entre lo que es el ultrasonido y la parte de radiación. En ambos se requiere obviamente una experimentación del operador, del médico. En cambio, en la parte de lo que es la radiología con contraste, tengan en cuenta que hay que esperar que pase el contraste a través del estómago por el píloro hipertrofiado, ¿no? Y eso demora. En cambio, con la ecografía no es necesario esperar que pase ese contenido gástrico. Número 2, podemos ver adecuadamente la hipertrofia pilórica, que es el diagnóstico a la cual nos va a llevar. No hay que esperar mucho tiempo, no se expone a radiación y hay un 100% de efectividad, frente a un 95% de sensibilidad, pero reporta la literatura un 11% de tasas de error en la radiología con contraste. Bueno, esto rápidamente porque sí llegamos a usar en algún tiempo cuando iniciamos la especialidad. Todos esos signos que algunos recordarán no son nada más que una expresión indirecta de lo que es la hipertrofia pilórica. Es decir, solamente vemos la distensión que causa esta obstrucción. Miren esta cámara gástrica completamente distendida con el signo de la oruga. Y otros signos más que están a continuación que expresan la estrechez del canal y el pasaje del contraste a través de este que demostrarían que hay una obstrucción de forma indirecta. En cuanto al estudio ya ecográfico, que es lo que nos atañe en esta conferencia, es muy importante tener en cuenta que tenemos que utilizar traductores lineales de alta resolución entre 5 y 12 MHz. Gel frío, porque el helado puede ser, o el frío, ¿no? El gel frío también puede hacer que el bebé se incomode y una vez que empiece a llorar va a ser difícil terminar el examen. Bueno, ni siquiera empezar. Hay que tener en cuenta que el píloro lo encontraríamos en una situación caudal al hígado, a la derecha de la línea media, en proximidad a la vesícula biliar. Cuando el paciente está muy distendido y está con mucho vómito, inclusive se puede colocar una sonda nasogástrica para descomprimir la cámara gástrica. Y también, en ocasiones, se puede poner al bebé en decúbito lateral derecho. Miren acá esta imagen. Acá tenemos un estómago. Esta acá es la pared delgada hipocogénica del píloro. Acá también abajo. Y acá estamos viendo que el contenido lácteo está pasando hacia el duodeno. Esto es algo normal. Y acá también tenemos un video en el cual demostramos la cámara gástrica. Miren el antro que está abierto el canal. Acá está el contenido lácteo. Y dense cuenta a este nivel cómo va a pasar el contenido. Ahí está pasando hacia el duodeno. ¿Sí? La pregunta que tenemos que hacernos ahora es entonces, ¿qué evaluamos? Hay que evaluar el diámetro longitudinal, el diámetro antero-posterior y el espesor de la muscular. De esa forma como está en la diapositiva. Ahora, hay muchos artículos al principio de todo esto, cuando empezó, que decían que la longitud del canal no era muy fidedigna, había muchos rangos en cuanto a la medición. Nos hemos quedado con la importancia que hay que darle a la hipertrofia de la capa muscular, que no sea
o que sea mayor de 3 para considerarlo patológico, un aumento del canal en su longitud mayor de 16 y un aumento del espesor o diámetro antero-posterior de más de 14, ¿no? También hay que visualizar el estrechamiento del canal, que a veces puede tener hipertrofia de la mucosa también, ¿sí? Acá tendremos la hipertrofia muscular, generalmente hipocogénica, en corte sagital, y esta es la hipertrofia de la muscular en corte axial. Hay que ver también aumento de la peristalsis gástrica con ausencia del pasaje por el canal pilórico. Lo importante acá, colegas, es la observación dinámica, que el píloro debe estar hipertrofiado durante lo que dure el examen y no evidenciar pasaje de contenido gástrico hacia el duodeno a través de este canal que supuestamente está obstruido por la hipertrofia muscular. También hay estudios acerca del incremento de la vascularización al estudio Doppler causado por la hiperemia, en la cual demuestra que al estudio color, miren cómo está incrementado este flujo. Este es un corte sagital y este es un corte transversal, de forma radiada. También utilizamos el efecto, si recordarán, lo que es todo lo que se aleja del traductor se codifica de azul y todo lo que se acerca codifica de rojo. Acá en esta imagen se está verificando que el contenido gástrico está pasando, a pesar de que este píloro tiene una gruesa, está pasando y se codifica de color azul, que se está alejando ese flujo del estómago que va hacia el duodeno. Y acá tenemos un video en el cual vemos una moderada distensión gástrica. Miren, acá está el contenido lácteo, la hipertrofia muy marcada de la muscular y con la hiperemia respectiva al estudio Doppler. No vemos que haya pasaje de contenido del estómago hacia el duodeno. De todo esto es importante que, a pesar de que haya muchas medidas, y les digo, nos quedamos con el grosor de la muscular y con el diámetro longitudinal del canal, es importante ver la apariencia, que esta apariencia de hipertrofia que va a tener este canal se permanezca durante todo el estudio, ¿no? Porque a veces podemos ver que este canal lo vemos entre comillas hipertrófico y resulta que después se distiende la cámara gástrica y vemos que se abre el píloro y pasa el contenido lácteo. Probablemente se trate entonces de un espasmo pilórico. Por eso es muy importante la observación durante el examen de la imagen se permanezca de la misma forma. Esta diapositiva, esta imagen, ustedes lo habrán visto en el libro de la CERAM, que es muy importante como una mnemotecnia para acordarse de las medidas. Nos dice que nos acordemos siempre de pi, píloro, 3.1416, en la cual 3 sería el píloro normal menor o igual a 3 milímetros, el espesor de la muscular, ¿sí? El diámetro pilórico o antero-posterior, que sea menor o igual a 14, y la longitud del canal pilórico entre 16 a 17 milímetros. Acá tenemos ese esquema en corte transversal, donde también se pueden ver las diferentes capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa del píloro, la relación que tiene lateral al estómago y medial y un poco inferior a la vesícula biliar, que son reparos para tener en cuenta en su localización. Miren acá esta imagen igual, la mucosa y la muscular hipocogénica engrosada. Acá también tenemos al píloro ya de forma dinámica en un video, completamente redondeado, ¿sí? La mucosa hipertrofiada, está gruesa, ecogénica, y la periférica sería la muscular. En este corte sagital también de la CERAM, donde vemos lo mismo, el píloro con su capa muscular hipertrofiada, la mucosa, la mucosa submucosa y acá sería la serosa, en corte sagital. Nuevamente, para ver las diferentes capas que se ven muy bien por la ecografía. Y tenemos acá el píloro en sagital. Miren cómo un poco de contenido quiere pasar por el píloro, pero se regresa, no puede pasar, no puede vencer la resistencia que genera esta obstrucción. Y acá está la cámara gástrica distendida, en sagital.
Hay algunos signos, ¿no?, que se consideran primarios, que tenemos el signo del cérvix cuando está en Sagitario el píloro y el signo del ojo de buey en Diana en corte axial. Miren acá tenemos el píloro en corte sagital y nos haría recordar pues a un cérvix, a un cuello uterino, que también lo podríamos ver parecido en la ecografía del cérvix en comparación acá con la del píloro. En corte axial, igual, vemos esta imagen redondeada del píloro que nos hace recordar a el ojo de buey, a la diana, algunos dicen también que al signo de la dona, y en esta imagen tenemos el ojo de buey, diana, dona en axial, que sería el fondo, el trasfondo sería de un hígado con metástasis. Esto también se caracteriza como metástasis en ojo de buey por la forma, el centro ecogénico y la periferia hipoecogénica, parecido al píloro. Hay signos secundarios también de esta entidad, como el signo del doble conducto, en la cual dentro de la mucosa hipertrofiada se retiene un poco de líquido, ¿sí? Y tiene apariencia, a veces así, lineales. Como ven acá, este es un corte sagital, miren esta línea hipoecogénica, acá hay otra, y acá en corte transversal o axial tenemos otro signo del riel, que nos hace recordar al riel del tren. También tenemos la presencia del prolapso de la mucosa, que se imagina a la cámara gástrica, miren de esta forma, ¿sí? Y se denomina el signo del pezón antral, obviamente por la similitud que trae con el pezón. También tenemos el signo del paraguas u hongo, ¿sí? Que es el pasaje escaso que tiene a través del canal del contenido lácteo, ¿sí? Y el acúmulo que tiene a este nivel antes de pasar al duodeno, que tiene la forma de un hongo, algunos lo refieren también como la forma de un paraguas. Y estos signos también se ven en el estudio radiológico varitado, es que también tiene una gran utilidad de la ecografía. Vemos los mismos signos y más en la radiología varitada. Este otro signo es el signo de la oruga, en la cual se demuestra la peristalsis incrementada de la cámara gástrica para tratar de vencer la resistencia que opone el píloro, que está hipertrofiado, para pasar el contenido lácteo a través de este. Como si la oruga estuviera reptando, tratando de vencer la resistencia para poder ingresar su contenido hacia el duodeno. Signo de la oruga, cortesía de mi profesor Pedro Uche. También otros signos, ondas peristálticas aumentadas en el antro gástrico, dilatación gástrica con líquido y mínimo vaciamiento gástrico. Miren esta imagen de acá, este video, bastante dilatación de la cámara gástrica con contenido lácteo, muy distendido, y estamos tratando de buscar acá, ahí está, el píloro. Este píloro estuvo muy posterior por la marcada distensión gástrica. Tuvimos que hacer maniobras de poner al bebé de cúbito lateral derecho y dirigir el traductor de forma cefálica también. Miren acá el píloro. Pero este es para demostrar la gran distensión de la cámara gástrica. ¿Qué causas nos podrían llevar a cometer errores en el diagnóstico de la estenosis hipertrófica pilórica? Una es la sobredistensión del estómago, como ya lo hemos visto, que nos daría un falso negativo, en la cual va a desplazar posteriormente al píloro. Miren esta marcada distensión y el píloro, en vez de estar a este nivel, está muy posterior, como que incurvado, escondido, y va a ser difícil poder observarlo. También podemos hacer cortes tangenciales, en vez de ser a nivel sagital medio, nos pueden dar el falso dato de un engrosamiento, cuando en realidad nos dio un falso positivo y cuando en realidad eso es por el corte mal realizado. No son cortes en la parte media, sino son tangenciales. Acá tenemos un video en el cual estamos demostrando la vesícula biliar. Estamos la cámara gástrica muy extendida y estamos buscando el píloro. Miren dónde está el píloro. La vesícula, el píloro está incurvado hacia la parte posterior.
que fue difícil visualizarlo en este paciente, pero con un poco de paciencia. Recuerden que los videos son un poco rápidos en el sentido de que el bebé normalmente respira rápido. Muy pocos bebés estuvieron dormidos durante el examen, así es que estuvieron muy activos. Hay que tener en cuenta ciertos puntos acá. Punto número 1, que hay que observar adecuadamente que no haya pasaje de contenido gástrico hacia el duodeno. En estas imágenes del laceram vemos claramente cómo la muscular del píloro se encuentra hipertrofiada con 5.6 milímetros en ambas imágenes, ¿sí? Pero en un inicio el diámetro sagital del canal estaba en 21.3 y posteriormente en 17.7. Es decir, este canal se acortó y se apreció un poco de pasaje de contenido hacia el duodeno. Esto es muy importante tener en cuenta, porque si nosotros vemos que inclusive se abre completamente después el canal, a pesar de que tenga un píloro hipertrofiado, puede ser que en un momento estemos ante un caso de píloroespasmo, porque lo ideal es que no veamos que pase nada del contenido gástrico hacia el duodeno. Así que, como dice acá la literatura, es importante ver que no haya pasaje de contenido gástrico hacia el duodeno, porque eso nos hablaría de una relajación del canal pilórico, y ese es un punto importante para realizar el diagnóstico. Punto número 2. ¿Un paciente con ecografía normal puede desarrollar una estenosis hipertrófica pilórica? Miren acá este caso. Un lactante de 10 días presentaba episodios de vómito no biliosos, pero no eran tan intensos. Realizaron acá la ecografía y se encontraron con un espesor de la muscular delgada, el píloro, el canal estaba abierto y había pasaje de contenido hacia el duodeno. Se fue, llegó a su pediatra, 12 días más tarde los síntomas se incrementan, se vuelven más intensos, el bebé ya no toleraba nada la lactancia, todo le expulsaba. Entonces, lo envían nuevamente para su evaluación y en este momento se evalúa ya que tiene una marcada hipertrofia pilórica. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que la clínica siempre va a preceder a la imagen. Es decir, si en un inicio encontramos que no hay signos ecográficos de hipertrofia, pero los síntomas con el pasar de los días se incrementan, se vuelven más intensos, pues hay que repetir la ecografía, porque puede pasar que días después pueda ya aparecer la hipertrofia pilórica. Y eso hay que decirle al médico, porque a veces podría pensar de que nos hemos equivocado en un diagnóstico. Y no, esto es evolutivo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta acá es que en los pacientes postoperados por piloromiotomía, hay que tener en cuenta que los cambios en cuanto a la cirugía, es decir, que disminuye el espesor de la muscular, pueden demorar entre 6 a 8 semanas. ¿Sí? Quiere decir que hasta ese tiempo la hipertrofia o el músculo va a poder ser normal, como rango promedio. Es decir, que los niños podrían aún persistir con algunos vómitos. Muy importante este punto para los cirujanos pediatras, porque ¿qué pasa si uno pide una reevaluación a los 10 días después de haber sido operado? Lo más probable es que encontremos la misma imagen como si fuera un píloro no operado, y en manos inexpertas podrían decir que se operó mal. Gracias a Dios, la piloromiotomía es una técnica en la cual no hay ningún tipo de, digamos, recidiva, porque casi todas operan bien. Entonces, estos hallazgos antes de las 6 u 8 semanas serían normales. Y eso también tiene que saberlo el médico tratante y explicarle adecuadamente al paciente. Bueno, algunos casos. Este casito, miren acá, se trató de una mujercita de 2 meses, de un varoncito, perdón, de 2 meses, primogénito, no tenía otros antecedentes de importancia, presentaba vómitos que se incrementaban en intensidad y llegaron después a ser en proyectil. No hubo baja de peso
y el paciente dejó de amamantar por la intensidad de estos vómitos. Si se dan cuenta, en todas las imágenes, en todos los videos, es marcada la hipertrofia a nivel del píloro, no evidenciándose pasaje franco del contenido gástrico hacia el duodeno, tanto en corte transversal como en sagital. Acá también. Acá se le puso el Doppler. No es imperativo colocarle el Doppler, sino que hay que utilizar todas las herramientas que nos da la parte científica para corroborar ciertos hallazgos, pero más que todo es morfológico y dinámico el diagnóstico de la hipertrofia pilórica. En este caso 2, se trató de una mujercita de 1 mes, fue segunda hija, madre operada de hipertrofia pilórica. Los vómitos eran intermitentes, no en proyectil, no había baja de peso y dejaba mamar a la bebé. Es decir, no era que mamaba y vomitaba, ¿no? Sí había periodos de buena lactancia, ¿no? Se le hace el examen y se encuentra también una marcada hipertrofia de la muscular con cierta relatividad de incremento también o hipertrofia de la mucosa, que se ve hiperecogénica, ¿no? Y como le repito, lo importante es evidenciar que no haya paso de contenido del estómago hacia el duodeno. Y este último casito es un varón de 3 meses, primogénito. Por ahí nos refirieron que recibió eritromicina en los primeros días. Tenía vómitos en proyectil. Cuando llegó al consultorio no tenía tolerancia al pecho. Estaba un poco baja de peso. E inclusive llegó a vomitar en nuestro consultorio. Prácticamente por la epidemiología y el cuadro clínico que refería la mami y lo que evidenciamos en el mismo consultorio, era típico de una hipertrofia pilórica. Acá miren la marcada distensión de la cámara gástrica, ¿sí? Y este fue el video que lo pusimos en uno de los probables errores que nos causarían si es que no revisamos bien, porque el píloro se encontraba incurvado hacia la parte posterior. Miren la gran distensión gástrica, miren el contenido lácteo en remolino por incremento de la peristalsis para tratar de vencer la resistencia. Y ahí está el píloro. Acá está el píloro. Como diagnóstico diferenciales, ante presencia de vómitos persistentes, no biliosos en recién nacidos y lactantes, tenemos esas 17 numeradas: mala técnica alimentaria, reflujo, piloespasmo, atonía gástrica, membrana gástrica antral, atresia, etcétera, ¿no? Pero es muy importante, como les digo, tener en cuenta la parte clínica epidemiológica, ¿no? Y saber ubicar el traductor para poder encontrar al píloro y dar un diagnóstico, como les repito, morfológico y dinámico. Entonces miren este algoritmo en la cual nos presenta ante un recién nacido lactante entre 2 y 8 semanas de vida con vómito, si hay una historia clínica completa, anamnesis completa, el examen físico, las características del vómito. Si el vómito es bilioso y la respuesta es positiva a esta pregunta, es una urgencia pediátrica, no es estenosis hipertrófica del píloro definitivamente. Si no es bilioso, hay que preguntarnos si los datos clínicos hacen sospechar en estenosis hipertrófica del píloro. Entonces hay que tener en cuenta, en este rectángulo que ven acá, toda la parte clínica y de exploración física, que nos llevarían a pensar que podría tener hipertrofia pilórica. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene cualquiera de estos datos, la respuesta va a ser positiva, se hospitaliza. Se evalúa, obviamente, el grado de hidratación. Si es adecuado, se puede ver si hay oliva pilórica palpable. Si la respuesta es no, la ecografía abdominal.
hallazgos positivos para estenosis hipertrófica del píloro. Si sí hay, pasa a piloromiotomía. Si no, una serie esofágico-gastroduodenal para descartar diagnósticos diferenciales. Si hubiera hallazgos positivos para esta patología, pasa también a SAR. Si el estado de hidratación no es lo adecuado, obviamente hay que hidratar al paciente, hay que estabilizarlo hemodinámicamente, para luego hacernos la misma pregunta y pasar a sala de operación. Es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿sí? Ya lo hemos visto en la lámina anterior, para poder hacer el diagnóstico adecuado de la hipertrofia y tener en cuenta los hallazgos ecográficos. Como les repito, no se olviden el píloro, no más de 3 milímetros o menor o igual a 3 milímetros de espesor de la muscular, un diámetro pilórico antero-posterior menor o igual a 14, longitud de canal pilórico menor o igual a 17. ¿Sí? Eso es muy importante. Y también tener en cuenta, evidenciar que no haya cambios en la morfología del píloro, lo que dure el examen, para tratar de pesquisar si hay paso de contenido gástrico al duodeno a través del píloro. Como conclusiones, hay que tener en cuenta que un niño que presenta vómitos alimenticios entre la segunda y octava semana de vida, hay que pensar siempre en este diagnóstico como primera opción. Hay que acordarnos de la regla mnemotécnica píloro para tener a la mano las medidas básicas de medición, teniendo en cuenta el espesor de la muscular, el diámetro antero-posterior y la longitud del canal pilórico. Otro punto a tener en cuenta es saber que un estudio ecográfico normal no descarta la enfermedad inicial. En caso de que los síntomas persistan, pues hay que, o empeore la clínica obviamente, hay que repetir la ecografía si es que es necesario. Y eso hay que hacérselo saber al médico tratante y al paciente. También hay que tener en cuenta que no todas las EHP son totalmente obstructivas. En algunos casos se puede visualizar el paso del contenido gástrico y aire al duodeno a través de este píloro hipertrofiado. Es importante tratar también de hacer el diagnóstico de diferenciar con el piloroespasmo. El piloroespasmo generalmente no llega a un nivel de engrosamiento de 3 a más milímetros, sino está entre 2 y 3 milímetros. Y si tenemos paciencia, hay que esperar que haya paso del contenido del estómago al duodeno. El problema es que de repente, si estuviera vacía la cámara gástrica, podemos darle del tetero al bebé un poco de leche para que éste se distienda y ver si hay pasaje de la leche a través de este canal pilórico. En el piloroespasmo, este canal tendría que aperturarse para evidenciar el pasaje, pero podría repetirse, ¿no? Los piloroespasmos pueden ser también muy intensos y que podría estar relacionado con lo que son las gastroenteritis o gastropatías eosinofílicas, o relacionados con lo que es la alergia a las leches. Y otro punto importante es tener en cuenta que después de la cirugía, los hallazgos ecográficos no van a desaparecer hasta aproximadamente la 6ª o 8ª semana. Si vamos a pedirle una ecografía de control post cirugía antes de esa fecha, de ese tiempo, hay que tener en cuenta que podríamos encontrar píloros aún con musculatura hipertrofiada. Bueno, algunos colegas que se enteraron de la exposición me pidieron que por favor, si podría dar algunos ejemplos de cómo redactar un informe en casos de normalidad o en casos de que sea patológico. Bueno, y acá se los estoy brindando. Un informe normal, como descripción, píloro alargado de tantos milímetros, con un espesor de la muscular de tantos milímetros y un antero posterior de tantos milímetros. Se aprecia apertura del canal pilórico con pasaje de contenido lácteo hacia el duodeno, cámara gástrica no distendida. Eso sería si es que es normal. Como conclusión, no signos de estenosis hipertrófica pilórica al momento del examen. Tienen que colocarlo de esa forma para que
el médico tratante y la paciente sepa que podría, si es que persisten los síntomas o empeora el cuadro clínico, podría desarrollar una hipertrofia pilórica posteriormente. En cuanto al informe patológico, podría ser píloro alargado de, en este caso, 23 milímetros, un espesor de 6.9, un diámetro anteroposterior de 19, no se aprecia apertura del canal pilórico ni pasaje de contenido lácteo hacia el duodeno, cámara gástrica, si es que está distendido o no, pues, ¿no? En este caso lo hemos puesto marcadamente distendida, con incremento de superistaltismo. Conclusión, signos de estenosis hipertrófica pilórica. Si tuvieran Doppler, pues en la descripción también colocan cómo es el patrón de flujo que tiene el píloro, inclusive también puede haber vascularización en la mucosa. Pero así tendría que describirse. Recuerden que esto es evolutivo, ¿sí? En un momento puede que no haya signos ecográficos, pero posteriormente, pasando los días o la semana, puede ser que si empeora el cuadro clínico, se marque definitivamente una hipertrofia pilórica. Hay dos cosas que pueden pasar. Si es que un píloro, por ejemplo, la muscular, ustedes lo encuentran entre 2 y 3 milímetros, el mayor porcentaje, con cuadro clínico obviamente acompañado, el mayor porcentaje va a ser hipertrofia pilórica. Pero hay un bajo porcentaje en el cual ese píloro hipertrofiado va a desaparecer, o sea, va a llegar a su normalidad después. La única forma de evaluar eso es con el seguimiento. No hay otra. Entonces, algunos autores refieren, por ejemplo, que píloro normal, si la muscular es menos de 2, píloro con duda en la muscular, ¿sí? Entre 2 y 3 milímetros, y ya es una hipertrofia de todas maneras de 3 milímetros hacia arriba. Bueno, Santiago, ya hemos terminado. Muchas gracias por su paciencia. Espero que les haya llegado claro el mensaje de las medidas, de la parte dinámica, que es muy importante tener en cuenta, de la observación y tener claro que el diagnóstico en este caso muchas veces no está en una primera cita. Muchas veces lo hacemos en una segunda. Paciencia, tener calma con el bebé, utilizar las medidas preventivas para que no llore, ¿sí? Tener a la mano un tetero o calentar también el gel es muy importante. Gracias, Santiago. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Bruno, muchas gracias a ti. Felicitaciones, excelente charla. Como siempre, la ecografía es algo didáctico, es algo visual para que todos lo podamos comprender y ustedes lo están realizando así un excelente trabajo y didáctico para todos nosotros para seguir adelante en nuestra formación y mejorar nuestro trabajo con el día a día con los más queridos de la casa que son los niños. Hay unas preguntas, tal vez tú lo explicaste, pero queremos que les vuelvas a aclarar. Uno es el tiempo de ayuno. ¿Cuánto sería lo ideal? 2 o 3 horas para un bebé. Ya. Siempre tenemos un tema ahí con eso del ayuno, ¿no? A veces nosotros manejamos hasta 2 o 3 horas, como el médico que está preguntando nos refiere, ¿no? Pero de frente nosotros lo pasamos a la camilla y observamos. Si es una hipertrofia marcada, así el bebé haya comido, vamos a encontrar el píloro hipertrofiado. No va a haber ningún problema con eso. No es como un adulto, en estricto ayuno, ¿no? No. 2 o 3 horas está bien, pero es relativo, ¿no? Si lo vemos vomitar en la camilla, ya no esperamos nada de frente a la ecografía, ¿no? Excelente. Otra, ecográficamente, ¿cómo diferenciar espasmo pilórico y reflujo gastroesofágico como diagnóstico diferencial? Creo que lo hablabas al final. Ya, mira, el espasmo pilórico, como mencioné, normalmente la musculatura no supera los 3 milímetros. Estaría entre 2 y 3 milímetros. Y hay que tener paciencia en cuanto a la observación, porque si no nos cuadra la clínica del paciente, hay que esperar que en algún momento ese canal se dilate y pase el contenido gástrico. Y nuevamente, otra vez se va a cerrar, y eso sería un diagnóstico de espasmo pilórico, porque una hipertrofia per se nunca se va a abrir el canal. Y con respecto a lo que es el reflujo,
se da en niños mayorcitos, ¿no? Y el bebé, a diferencia de un bebé con hipertrofia, nunca se va a mostrar hambriento. Nunca va a tener un vómito como describen la hipertrofia. Generalmente son como eructos y que sale la leche por un espacio de la boquita, ¿no? Del labio y comienza a caer. Clínicamente y ecográficamente los diagnósticos son muy diferentes. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Paciente con clínica positiva y ecografía normal, ¿el seguimiento control a los cuántos días se recomienda? Bueno, normalmente puede ser a la semana o máximo 2 semanas. Es que todo va a depender en cuánto tiempo veamos un empeoramiento clínico. Si ese bebito hoy día sale con un diagnóstico de normalidad por ecografía y a la semana la madre la trae porque refiere que a los 2, 3 días comenzó a tener vómitos ya explosivos, pues se le hace la ecografía. Entonces puede ser 1, 2 semanas, pero más que todo el punto clave acá es en qué tanto tiempo se empeora el cuadro clínico. Va concatenada la pregunta, tal vez te dice que posnacimiento, ¿a los cuántos días se puede valorar un problema de hipertrofia? ¿Tendría algún tiempo? ¿A los cuántos días? ¿Es pronto? ¿Es tardío? No. Lo que pasa es que, a ver, la literatura refiere que es rarísimo, pero para empezar un niño no nace con hipertrofia pilórica. Ahora, se desarrolla el cuadro generalmente a partir de la 2ª o 3ª semana de nacimiento. Hay algunos reportes que dicen que 14 días, ¿no? Comienza el bebé a desarrollar esta hipertrofia, que es rarísimo, pero para eso todavía no se tienen claras las medidas que se podrían obtener. Algunos dicen que ya no sería más de 3 milímetros, sino más de 2.5, y que la longitud no sería 16 o 17, sino sería más de 14 el punto de corte, se reduciría el punto de corte. Pero como le repito, es rara la hipertrofia pilórica antes de las 2 semanas de nacido. Y el bebé no nace con hipertrofia. Nos preguntan, ¿qué valor le da a la hipertrofia la mucosa? ¿Antecede la hipertrofia de píloro? ¿Hay alguna relación? Generalmente van concatenadas, ¿no? No es que siempre va a haber hipertrofia de la mucosa. Ahora, hay que tener justo en cuenta, en claro, este detalle que está mencionando el colega, porque hay patologías como las gastropatías eosinofílicas o cuando se utilizan prostaglandinas, en que solamente vemos hipertrofia de la mucosa y la capa muscular está normal. Y también nos da un síndrome pilórico. El espesor de la capa muscular, ¿en qué corte se mide? Si se mide en corte longitudinal, ¿a qué nivel se realiza la medición? ¿En el centro o donde se observe más grueso? Generalmente donde observamos más grueso y es en corte sagital. No se mide en corte axial, se mide en corte sagital. Excelente, doctor. Saludos desde Formosa, Argentina. Como pediatra, el tipo de vómito, la pérdida de peso es un signo importante. Recalcando. Doctor Claro, Felipe Castaño. Perdón, dime nomás. como te mencioné, bueno, no sé los demás colegas, de repente con más experiencia, más tiempo que yo, no me llegan pacientes deshidratados o desnutridos. Que antes la literatura refería, ¿no? Hay imágenes que he puesto ahí de la oliva pilórica, ¿no? De la onda peristáltica. Generalmente cuando el paciente está muy deshidratado podemos ver esos signos al examen físico, ¿no? Generalmente viene por la parte clínica en cuanto a los vómitos. Y muchas veces la mamá, ni bien hay un eructo, lo que dicen ellas el chanchito, y se les chorrea la leche por una comisura del labio, ellos piensan que eso ya es un vómito. Y lo mandan para descartar hipertrofia pilórica. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Doctora Cisner Huello, gastroenteróloga pediatra de acá del Quito. Doctor, buenas noches. En la hipertrofia de píloro, ¿qué permite paso del contenido gástrico asociada a la alergia de la proteína de la leche de vaca? ¿En cuánto tiempo se normaliza el píloro una vez que se inició el tratamiento específico para la alergia? Bueno, eso es tratamiento, ¿no? No te podría hacer exactamente, pero yo sé que si se quita el alergeno, no te podría hacer ese dato. No manejo ese dato, la verdad, en cuánto tiempo se vuelve a hacer normal el píloro. Ya. Eso nos queda de respuesta para los gastroenterólogos, que si nos pueden ayudar con esa pregunta.
Si el estómago no está distendido, ¿aún es probable que exista estenosis de hipertrofia pilórica? Sí es probable, pero también lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando el estómago está vacío o distendido, el píloro va a dar un aspecto de hipertrofia, ¿no? Pero si uno mide el grosor de la muscular, generalmente podría estar entre 2 y 3, o sea, es un pseudoengrosamiento. Si quieren estar más seguros, ¿qué tendrían que hacerle? Que la mamá le dé el tetero o la teta directamente para lograr que se distienda el estómago. Y ahí veríamos claramente si es que hay una distensión y pasaje del contenido o si no la hay. Para ir terminando con las preguntas, para descartar el espasmo de píloro, ¿cuánto tiempo debería evaluar al paciente? Bueno, en realidad, exactamente un tiempo no lo hay. Yo cuando hago un examen de píloro, yo siempre voy pensando en que lo que me demore, digamos, ¿no? Hemos hecho diagnóstico de píloro más o menos en 20 minutos de espasmo pilórico. O sea, esperar hasta 20 minutos. Hemos hecho ese diagnóstico, ¿no? Pero si hacemos la ecografía y de frente vemos 5 milímetros del espesor y no vemos pasaje de contenido gástrico, eso se acaba rapidísimo el examen, ¿no? Tengan en cuenta como punto clave, les digo, el espasmo pilórico generalmente no supera los 3 milímetros la muscular. Estaría entre 2 y 3. Y habrá que esperar, como les digo, para ver esa apertura del canal pilórico. Que nuevamente puede haber un espasmo, ¿no? Y eso sí está relacionado algunos con lo que es la alergia a la leche, ¿no? Alguna de la leche. El doctor Garcés pregunta, saludos Bruno, linda charla, ¿se valora solo el paso de contenido gástrico o existe algún valor de la apertura de canal? Ha habido estudios en los cuales también se habla de apertura, volumen de la muscular, pero en realidad lo que hasta ahora se ha llegado a concluir es que los que más sirven es el espesor de la muscular y el canal, ¿no? Inclusive Rumack lo dice también, el verla que se estreche, que disminuya la longitud del canal, que eso estaría en relación también con la apertura del canal para que pase el contenido. No solamente, como repito, es importante la parte biométrica, sino también funcional. Hay que evidenciar ese pasaje, es muy importante. Perfecto, doctor Bruno. Una vez más, una felicitación por su excelente charla. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los asistentes. Hoy día nos han acompañado como 230 personas. Gracias por el interés que ha generado su charla. Y seguimos adelante con estas exposiciones para la próxima semana con la doctora Tibaire Iturriza. Un tema muy importante y algo que cada vez es más frecuente, ¿no? La ginecología infanto-juvenil es muy importante ahora en nuestro medio, por lo menos el conocimiento, problemas pélvicos en las niñas, y por eso los invitamos la próxima semana. Les comentamos que a todos se les va a enviar el mail con la dirección de ingreso. Por favor, revisen si no les ha llegado el mail, puede llegar a la carpeta de spam, pero ahí ya tendrán, no necesitan volverse a registrar para que ya tengan su información para el próximo lunes. Doctor, unas palabras suyas para despedirse. Bueno, recalcando nuevamente el agradecimiento a tu persona, Santiago, y a las sociedades que avalan este webinar. Me parece la iniciativa muy buena porque la verdad que muy poco se toca la parte de ecografía en el área pediátrica. Gracias a los participantes por la confianza en nosotros para brindarles educación continua y permanente. Muchos de los colegas que están acá los conozco, al doctor Iván, al doctor Kawada de México también, pertenecientes a Flaus, amigos míos, y a todos, el doctor Huerta también, que lo estoy viendo ahorita en este momento. Les agradezco por la paciencia y por esperar que hayan disfrutado la charla y haber quedado claro en todas sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Que tengan una buena noche. Cuídense mucho.